Las venas abiertas de América Latina y otros 25 libros del gran Eduardo Galeano con 10% de descuento. Consulte otras rebajas en nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con el doctor en estudios políticos, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, docente de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile, Daniel Grimaldi. Daniel, bienvenido, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación de hoy. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Bienvenido, Daniel. Oye, Hola. ¿cómo no preguntarte por la situación de alta tensión que vive el oficialismo por causa del fallo en el caso de Gustavo Gatica, que ha generado recriminaciones respecto de quién aprobó o no aprobó la llamada ley Nain Retamal? ¿Cómo has visto tú esta polémica que llegó al congelamiento de relaciones? Sí, la verdad que subió bastante el tono el día de hoy y para mí en realidad representa un poco el estado del ánimo de las cosas como están en esta coalición que fue unida por el pragmatismo de tener que asistir a un gobierno que tras los primeros meses estuvo en apuro, que no era una coalición, sino que era juntar dos coaliciones. Por ahí muchas veces se dijo que era como jugar un partido de fútbol con dos pelotas. Y bueno, y eso nunca cuajó en un horizonte mayor al 11 de marzo del 2026. Por lo tanto, ya llegando a esa fecha, comienzan a aflorar todas estas diferencias y a propósito, por supuesto, de este caso que, sacando lo humano, lo doloroso, que es, por supuesto que tiene muchas aristas, muchas interpretaciones y que todavía no conocemos el fondo de la cuestión, todavía no se conoce el fallo definitivo. Claro, esta es una ley que algunos aprobaron con bastante disgusto, otros se abstuvieron, pero nadie estaba de acuerdo dentro de la coalición. Fue parte de una negociación, de una agenda contra la delincuencia mayor, ¿no? Entonces llama la atención que producto de una situación que para nadie fue cómoda, hoy día se plantea esto. Como tú dices, es a causa de la precariedad de las relaciones, pero ¿cómo se proyecta la coalición ahora que va a ser oposición a partir de este clima? Yo creo que, como decía, esto nunca fue pensado más allá del 11 de marzo del 2026. Por lo tanto, cualquier proyección tiene que ser repensada, renegociada, pienso yo. Porque, digamos, para poder proyectar a esta coalición se necesita un proyecto. Y por ahora, el único proyecto en conjunto que hay es que son oposición y que fueron parte de un gobierno anterior. Pero Ahora, espérate, hicieron una primaria. Para poder proyectar algo. Pero Que sea hicieron una posible o no, primaria. está todo por verse, creo yo. Pero hicieron una primaria, presentaron un programa de gobierno, eso uno no esperaría, más allá del gobierno que termina, hubo una propuesta para el futuro. Yo creo que las elecciones también son el reino de la necesidad, ¿no? No fue tan feliz tampoco la primaria, hubo muchos roces al interior mismo del comando de Janet Jara, al interior del Partido Comunista. Hay muchos roces, claro está, que como nunca en su historia el Partido Comunista ha mostrado prácticamente dos almas, los que están con Janet Jara y los que están con la vieja guardia de Carmona, y eso no creo que sea muy fácil de resolver. Entonces, hay conversaciones pendientes, hay temas pendientes al interior del PC, en el Frente Amplio, en el socialismo democrático y también en la DC. Entonces, para mí es difícil plantear a secas una nueva coalición. Ok, se terminó un periodo con una candidatura, y esa es una base sobre la cual puedes construir, pero no es evidente que esto va a continuar así, al menos los signos demuestran así, o sea... Pero, Daniel... Hable la unidad para todos, y la primera declaración del Partido Socialista hace un par de semanas, o sea, hace una semana, se juntó el Partido Socialista en su comité central, digamos, y... dijeron la unidad, vamos a trabajar por la unidad. Y hoy día en una reunión extraordinaria dicen que van a congelar la unidad. Entonces son muy equívocas estas señales. Entonces,
¿cuál es la verdadera? Uno dice, ¿cuál es lo que queda con el tiempo en esto? Yo creo que en realidad hay que tomar las cosas con tiempo, y el horizonte de unidad es racional. O sea, no cabe otra mejor alternativa que ir todos juntos con una candidatura presidencial. Ahora, para llegar a eso, falta todavía un montón de cosas. Creo que hay conversaciones pendientes bajo la alfombra hace mucho tiempo y tienen que aflorar en este periodo. No hay elecciones en el horizonte inmediato, lo cual te da un espacio En 2 distinto. años al menos. Claro, pero lo que llama la atención en todo caso, Daniel, entendiendo todo el punto, es el nivel de virulencia de la conversación. Porque está bien, ¿no? Lo conversábamos con Yana, el animus societatis es bastante casi inexistente, se termina el gobierno, esta no es una coalición en forma como lo pudo haber sido la Concertación, que tenía un sentido de coalición, y el partido transversal y todo eso que conocemos. Pero el nivel de virulencia hace pensar en enemigos más que en posibles aliados en un proceso que tiene que tener su desarrollo, pero es muy difícil verlos sentarse a conversar bajo estas lógicas, ¿no? Que a la primera salta con este nivel de violencia verbal, incluso en la conversación. Sí, sin duda llama mucho la atención, y yo me lo explico un poco porque el caso de Gustavo Gatica nos lleva indefectiblemente a evaluar el estallido social. Y aquí hay también, como decía, es una de las conversaciones pendientes dentro de estos partidos, que no está completamente zanjada, ni la interpretación de lo que fue en un comienzo, ni en lo que devino después. Cómo interpretarlo en el futuro tampoco es materia de una profunda discusión política. Muchos todavía mantienen un apoyo a lo que fue el primer proceso constituyente, y otros ya se han despegado de las consecuencias, de la manera de implementar, de llevar a cabo ese proceso. Por lo tanto, esto vuelve a traer esa discusión y nos lleva a ese punto, y aquí afloran todas las diferencias. Además, el factor humano, es que es una tragedia. Es una tragedia muy fuerte pensar que una persona que pierde la vista en una protesta, y que se transforma en un símbolo, y que además hoy día no es solamente una víctima, es un diputado que fue en la lista del Partido Comunista. Por lo tanto, el Partido Comunista hoy defiende una causa, defiende a un individuo, pero también defiende a uno de los suyos. Entonces aquí son varias cosas que se juntan, y el cóctel del desánimo, el cóctel de la enemistad es total. Y todo esto se da en medio de una campaña que ha desplegado el gobierno por sus 1000 logros, que ha tenido al presidente Boric en varios medios de comunicación, dando entrevistas, y claramente no luce mucho, más bien ha opacado esa campaña, y impide una proyección del gobierno que va de salida, que normalmente los gobiernos cuando salen en un buen pie, salen con mayor aprobación y popularidad de la que han tenido, como que la opinión pública se pone más indulgente. No sé si ese va a ser el caso. ¿Tú cómo prevés este impacto en la opinión pública? Yo en realidad lo observo como en 2 tiempos. El primer tiempo es una responsabilidad por haber entregado el gobierno a la extrema derecha. Eso va a ser la pasada de cuenta que se le va a hacer al gobierno de Boric en un primer instante. Luego que pase esa agua bajo el puente, toda esa ola de críticas, y que haya que hacer una evaluación pausada sobre ese momento, van a venir las políticas públicas, evaluar lo que deja el gobierno, pero eso va a ser en una segunda parte. Lo primero, lo más fuerte para la izquierda, para la centroizquierda, para el progresismo en su conjunto, es que esta alternancia no pasa a como estábamos acostumbrados antes a la centroderecha, o a la derecha piñerista, que era lo que estábamos acostumbrados, que había muchas cosas que se podían tolerar de esta derecha, sino que es a la derecha de José Antonio Kast, que es una restauración conservadora, pinochetista, y eso es lo que transforma la crítica dentro del progresismo. Entonces, creo que en este primer momento va a ser
esa es la gran discusión. Y en una segunda parte ya vamos a comenzar a ver esto otro que necesitan tiempo, porque las políticas necesitan madurar para ver sus frutos. También en materia de seguridad, muchas de las, ya creo que van más de 70 leyes que ha aprobado este gobierno, una de su agenda y otras que fueron impuestas por la agenda de la derecha, pero que fueron modificadas, etcétera, fueron adaptadas, también van a tardar un poco en mostrar algunos resultados. Por lo tanto, con el tiempo se van a ver. Eh, por lo tanto, yo distinguiría esos dos tiempos. Pero hay ciertos logros que el gobierno defiende. Están las 40 horas, está el fin al copago, está, bueno, la reforma previsional, en fin, el salario mínimo que nunca subió tanto como en este gobierno, etcétera. Entonces, en el ámbito de lo social hay también un algo que mostrar, digamos, y un algo que defender, pero ayer hablábamos, fíjate, con Eugenio Tironi, y uno de los puntos que hacía, pensando en esto, es lo maltratado que fue el gobierno por el candidato Kast, y lo poco defendido que fue por la coalición de continuidad, sino que más bien se sumaba muchas veces a esas críticas. Entonces, hay algo como de haber abandonado y haber aceptado que el gobierno fue un gobierno deficitario y que no fue un aporte finalmente. Esa es la sensación que a veces queda, ¿no? Yo creo que el gran logro de este gobierno es haber entregado un país estable, en vías de crecer. Cuesta ver algún gobierno que haya recibido un país con una base financiera, con una proyección económica tan auspiciosa. El precio del cobre está ya cerca de los $6, lo que va a significar ingresos muy importantes, cerca de los $4.000 millones para el nuevo gobierno. O sea, hay cosas que no se puede negar que este gobierno fue muy responsable. Ahora, si uno ve la propuesta inicial del gobierno en el ánimo en que llegó el primer Boric, dista mucho del Boric que entrega el poder. Por lo tanto, yo creo que ahí, cuando uno hace una evaluación entre el primer impulso del gobierno, el sello que se quiso instalar y el sello que Boric instala ahora, ahí hay una diferencia abismal. Y en esa diferencia abismal hay muchas discusiones que si uno las recuerda, la crítica que se hizo a los gobiernos anteriores, tanto los gobiernos de la concertación, la nueva mayoría, toda esta crítica del Frente Amplio, que luego se tuvo que guardar y que tuvo que reevaluar, que tuvo que revalidar, digamos, el legado de los presidentes y este discurso que nosotros construimos sobre los pies de gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso irrita a mucha gente que se sintió menospreciada, que se sintió mucho tiempo atacada y que luego se les pidió ayuda para poder sacar adelante un gobierno y se terminó entregando un gobierno con banderas similares a lo que había antes. Yo creo que esa es la manzana de la discordia, si tú quieres, de la evaluación de esto. Bueno, tanta crítica para haber terminado en un gobierno de centro-izquierda que tomó muchas énfasis de los gobiernos anteriores en el estilo de gobernar, en el pragmatismo, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay una conversación que llevar a cabo, ¿eh? Pero hay, Daniel, a veces una confusión entre lo que decía el Frente Amplio y lo que decía la sociedad chilena. Porque el estallido social, que fue un movimiento amplio, no estoy hablando de la parte de violencia que luego se extendió más allá de la cuenta, ¿verdad? Pero fue un movimiento amplio que además fue estudiado a través de encuestas de opinión pública que mostraba que tenía gran adhesión. Y ese movimiento se simbolizó en una frase que estaba en las consignas de los manifestantes, no fue una frase del Frente Amplio. El Frente Amplio la toma, la copia, si tú quieres. Pero entonces, cuando uno ve la cronología, las condiciones sociales y políticas del país cambiaron también. Entonces, uno no sabe, ¿cambió el gobierno? ¿Cambió el programa de gobierno? ¿O lo que cambió primero fue la sociedad, que luego se volcó en una ola conservadora como la que estamos viviendo hoy día, porque vino una arremetida del crimen organizado frente al cual ningún partido político estaba preparado? No figuraba en ningún programa de gobierno el crimen organizado, ni el de la derecha. Ciertamente la sociedad cambia su ánimo. Hoy más que nunca antes en nuestra historia reciente, al menos,
porque hay una erosión de las adhesiones partidarias, de la idea de la izquierda, de la derecha. Entonces, sí, los ánimos son más apoyos. Se habla de una democracia de audiencias. Hay ciertas lecturas académicas que muestran que nuestra democracia hoy es más que de ciudadanos, de ciudadanía, de audiencias. ¿Ah? Que les gusta una cosa, después no, lo reprueban, es mucho más voluble. Yo creo que el gobierno también tiende a reaccionar, eso tiene que reaccionar, pero no darse vuelta completamente a lo que dice la audiencia. Yo creo que siempre la función de gobierno es conducir también. Hay una labor de pedagogía hacia el pueblo, hacia los ciudadanos, de explicar las medidas, y ahí también han habido muchos déficits. Lo que a mí me preocupa es que en este cambio de ánimo, nosotros vemos que la justicia también parece que va en este sentido. Aquí tal vez puedo pecar de liviano en este análisis porque no tenemos mayor conocimiento de las sentencias, pero también llama la atención que en un momento en que la ciudadanía apoya las movilizaciones, vemos que la justicia también está en esa línea, ¿cierto? Condenando las violaciones de los derechos humanos, y ahora que hay una ola más conservadora, entonces la justicia va para el otro lado. También a mí me llama la atención eso, cuando tan marcado ese ánimo de los fallos. Tal vez es también por la publicidad que se le da a través de la prensa, y la prensa también ciertamente es parte de cómo se conduce ese ánimo. Pero llama la atención este énfasis, esta nueva ola de la justicia, por así decirlo. Entonces, son muchas las preguntas que tenemos que hacernos a raíz de esto sobre el funcionamiento de nuestro sistema. Bueno, nada se da fuera de algún contexto, digamos, y la justicia también es parte de un contexto social, digamos, no. Por algo existen los jurados ciudadanos en otro lado, que ese es el ánimo popular también. Así es. Oye, Daniel, cada uno de estos temas nos da para darle mucha vuelta, pero nos queda no mucho rato, y hay que echarle una miradita al gobierno que viene, digamos, a tu juicio, lo que va a iniciarse con Kast. Ya el Partido Nacional Libertario, algo que ya se sabía desde antes, pero que hoy día oficializó completamente que no va a ser parte del gobierno, lo cual hace que le dé un cierto tono, ¿no? Y lo va construyendo. Tenemos más o menos claro cuál va a ser el tipo de gabinete, con algunas cosas que aún Carter estaba, a propósito, en la oficina, se suponía que conversando con el presidente electo, a ver si sale de ministro o sale de senador, en qué termina eso. Pero en fin, ¿cómo ves tú a la derecha que se instala en el gobierno, la ultraderecha, como tú ya lo señalabas, pero el tono, la forma que tú presumes puede ir asumiendo? Yo creo que lo que llamó la atención en un comienzo fue el cambio un poquito en el tono de José Antonio Kast en su discurso triunfal, ¿cierto? Donde convocaba la unidad, incluso reconocía el valor del adversario, y como que se le vio un poco más moderado. Ahora también tiene que empujar un poquito más la crítica porque se va a instalar, por lo tanto tiene que dejar una sensación de que él viene a cambiar cosas y no va a continuar, por supuesto. Ahora, la conformación de su gabinete no va a ser fácil porque tiene un enemigo interno, entre comillas, tiene un competidor muy fuerte que es Kaiser. La estrategia de Kaiser a mí me da la impresión de que es muy coherente el no querer participar del gobierno, porque si José Antonio Kast quiere tener un gobierno con alta gobernabilidad, con capacidad de alinear el Parlamento, de atraer sobre todo a Chile Vamos y contar con los cuadros técnicos de Chile Vamos, va a tener que negociar, va a tener que dialogar mucho, y se le ha visto dialogante el último tiempo a José Antonio Kast. Por lo tanto, eso va contra la línea política de Kaiser, y si él estuviera al interior del gobierno sería un contrasentido muy fuerte. Por lo tanto, sería un incentivo muy fuerte a irse del gobierno tirando el mantel. Hay un punto de equilibrio en esto, y creo que para los libertarios el punto de equilibrio perfecto sería que Kaiser se quedara fuera del gobierno, sin embargo que el partido participara con algunos ministros, subsecretarios, para tener un pie ahí, una suerte de control, sin estar supeditado 100% con el principal líder del partido dentro. Y en caso de cualquier cosa, Kaiser se retiraría, retira a su gente y queda parado para la próxima candidatura, sin asumir los costos del gobierno. Creo que están pensando más bien en eso. Ahora,
Eso es una mirada mezquina, estratégica. Lo importante es cómo le va a ir al país y que se espera que el nuevo gobierno esté armando un gabinete para solucionar los problemas del país, para estar a la altura de lo que le exigían los chilenos. Y ahí me parece que hay ya algunos indicios de que algunas cosas podrían dar problemas. Si uno piensa en una figura como Carter en seguridad, creo que cometerían un error que en los manuales de gobierno, de ciencia política, incluso en la historia muy antigua, tú no puedes poner a un ministro clave que tenga agenda política propia. No puedes. Se te puede dar vuelta inmediatamente. Y por otra parte, Carter, todo el mundo sabe que tiene una personalidad, que le gusta estar en los medios, que le gusta hablar. Sí, conoce el campo municipal, conoce el territorio, por supuesto, pero es una figura que es problemática en los medios. Y en seguridad tú necesitas una figura estable, que hable poco, que haga mucho y que siga 100% las instrucciones del presidente de la República. Y a mí me da la impresión de que Carter no es de esos. Él tiene su propia agenda, por lo tanto lo veo complicado como figura. Aparte que partir sacando a un senador en una región tan importante como la Araucanía, con un contexto de violencia importante, y sacarlo ya para ponerlo como ministro de Seguridad, no, es torcerle la mano a las instituciones. Eso se hace en situación de emergencia cuando no hay más. Por lo tanto, yo ahí lo veo complicado. Otra figura que me parece que podría dar muchos problemas es Poduje en vivienda. Por la misma razón, alguien que toma mucho la palabra, que es muy asiduo al Twitter, a generar polémicas, va a dar problemas a los 6 meses. Daniel Grimaldi, doctor en estudios políticos, director ejecutivo de Chile 21, también académico, por supuesto, de nuestra escuela de escuela de Bajela, el perfil de escuela de gobierno, no, facultad de gobierno de nuestra Universidad de Chile. Muchas gracias, Daniel, un gusto como siempre compartir este tiempo contigo. Gracias, Daniel, que estés muy bien. Ya, y nos vamos pero a la sala máster, Yarna. Te quiero invitar hoy en la sala máster. Fíjate que tenemos 3 creadoras, 3 artistas que tienen trayectorias y estéticas diversas. Elizabeth Morris, Tati Mora y Marilén Corro. Las propuestas de ellas dialogan desde distintos lenguajes musicales. Cada una presentará parte de sus discos que lanzaron el año recién pasado en un concierto que celebra la creación contemporánea y la diversidad musical. Así que nos vamos a la sala máster y nos quedamos con esta oferta de un concierto imperdible. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística. Patricio Núñez, Anaí Bustamantes y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias, hasta mañana. Chao, Yanna, nos vemos mañana. Hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levin y Felipe Pozo.